Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast de Psicoterapia de Liberación Somática. Vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que está muy en boga y quizás muchas personas ya lo hayan de alguna forma experimentado o conocen a alguien que también lo experimentó y que tiene que ver con toda esta experiencia que algunos le llamaban durante los años 70 la experiencia psicodélica, y que en nuestro México pues hay una larga tradición que podemos de alguna forma no solamente datar a María Sabina, sino a todos nuestros ancestros precolombinos, prehispánicos, y eso tiene que ver con la psilocibina, con los niños santos, y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a compartir sobre todo este tema, cuáles son, de qué se trata esta parte de la psilocibina, y a mí también de forma muy particular me interesa el tema porque yo lo he experimentado y aparte dentro de la psicoterapia somática también hemos experimentado y hemos trabajado con este tipo de elementos de plantas sagradas para poder acompañar este proceso, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos a Betsy Villaseñor. Hola Betsy, ¿cómo estás? Hola, Miguel, muy bien, muchas gracias. ¿Tú? Bienvenida a este espacio, Betsy. Yo también muy bien, aquí regresando de viaje, pero ya listo para continuar con esta serie de podcasts que vamos a ir, pues trabajando, ¿no? Oye, Betsy, a ver, platícame un poquito sobre el tema de la psilocibina. Hay muchas personas que a mí en lo particular me han comentado que la psilocibina les ha cambiado la vida porque les ha permitido una conexión con algo más allá que ellos mismos, que han experimentado situaciones atípicas, que la psilocibina también les ha permitido tratar el trauma, tratar enfermedades físicas, emocionales. ¿Es cierto? ¿La psilocibina puede cambiar vidas, Betsy? Yo creo que sí. Mira, en mi experiencia, primero personal y con mis pacientes, yo he visto cambios muy profundos, ¿no? Primero yo lo sentí en mí y, y lo he ido constatando a lo largo de, no sé, ya casi 8 años, ¿no? De sesiones. Es muy diferente cómo lo experimentas cuando haces una toma en un bosque, por ejemplo, ¿no? Y lo tomas tú solo, sin una, sin una dirección, una guía o una persona que te está acompañando de manera como profesional, a cuando te lo tomas así, ¿no? En una sesión terapéutica. Pero a mí, por ejemplo, me hizo entender muchísimas cosas a un nivel muy profundo. Ya tenía yo conocimientos de biodescodificación y todo eso, y mi primera toma de hongos fue extraordinaria, o sea, entendí todo de verdad, o sea, cómo el cuerpo estaba conectado con símbolos que la mente interpreta, y como que la psilocibina te ayuda mucho a entender todo eso, ¿no? Oye, Betsy, ¿y a ti hay algo, hay una Betsy antes de la psilocibina y hay otra Betsy de la psilocibina? Y si es sí, ¿qué es? ¿Qué es eso que marcó en tu vida la diferencia? Uy, totalmente, hasta como para cambiarme de nombre. Haz de cuenta que para mí fue encontrar, bueno, siempre desde niña yo tuve una conexión con la naturaleza muy profunda, ¿no? Y hasta me sentía de repente alienada de los demás, desde niña. Entonces había como muchas cuestiones que yo no entendía, mmm, sobre todo en cuanto a mi sensibilidad. Y cuando tomé hongos por primera vez fue como entender por qué y para qué. Todo lo que yo pensaba, todo lo que yo sentía y todo lo que había estudiado, ¿no? De psicología, eh, de todas estas nuevas tendencias de medicina alternativa, puedes entender incluso, ya después investigando, vi cómo Jung también, junto con Timothy Leary y otros psiconautas,
habían podido entender realmente las profundidades del alma por este tipo de sustancias, ¿no? Lo que pasa es que a mí me cambió muchísimo la vida, sobre todo porque supe para qué venía yo aquí, cuál era mi propósito, ¿no? Que era algo que yo todo el tiempo estaba buscando. Y al conectar con los honguitos, pude ver exactamente qué era lo que yo quería hacer aquí en la vida. Fue para mí, sería, pues no sé, muy extenso que me pusiera a platicarte de mi primer viaje, Ajá. pero entendí cómo funciona el cuerpo a nivel símbolo. Fue Oye, como si hubiera... ahorita que hablas sobre los psiconautas, entiendo, digo, después de también haber experimentado la psilocibina, entiendo que es como el buzo que explora los océanos, Sí. es como metafóricamente el astronauta, bueno, que está en el espacio, pero vendría siendo como también un explorador o una exploradora del espacio. Esta parte de la psiconáutica es entender también la complejidad y la vastedad de la mente más allá del cerebro. Entonces, quienes experimentan este tipo de plantas sagradas, pues también logran eso que tú dices, entender, ¿no? Hay un entendimiento que no es racional, No. hay un entendimiento que no es solamente cognitivo, sino también somático. ¿Qué es lo que entendiste tú? ¿Cuál fue tu mensaje, si es que podemos hablar que hay un mensaje? Porque dices, bueno, entendí para qué estoy aquí, ¿no? O el por qué. Entonces hay un entendimiento de algo profundo en tu experiencia. Muy profundo. Lo que pasa es que te das cuenta, y es eso, es un constante darse cuenta, ¿no? Lo que hablan del insight, este es un constante insight. Todo, desde cómo sientes tu cuerpo, sobre todo la primera vez, ¿no? Si es una dosis alta, la primera vez es como, creo que nunca va a volver a ser lo mismo. Me acuerdo que yo sentía, no traía zapatos y sentía cómo se enraizaban mis pies en la tierra, a cada paso que daba, ¿no? Entonces, era un lenguaje entre el cuerpo, las emociones, los pensamientos, tu interior y el exterior, de una manera extraordinaria. O sea, realmente muchas veces no se puede explicar con palabras. Entendía, comprendía, porque ni siquiera es como una comprensión, es una integración, porque a veces no hay ni siquiera un proceso de pensamiento, es un lenguaje que va más allá de los sentidos, ¿no? Entonces, cuando sentía que mis pies se enraizaban, era como un entender al mismo tiempo que yo por fin estaba conectando con la naturaleza, ¿sí? Porque siempre hay como unos límites, ahí no hay límites, tú te integras a todo. Había una integración con la tierra, con el viento, con los árboles, y al mismo, o sea, sentía que la tierra respiraba y yo respiraba. Existía este latido, ¿no? Después me acuerdo que hasta los perros que estaban ahí, porque error, lo hice en un parque, o sea, había gente, pero fue impresionante el aprendizaje. Los perros estaban conectados conmigo. Si yo lloraba muy en lo profundo, ellos empezaban a llorar, o sea, era impresionante entender esta conexión tan tangible. Es ahí donde tú realmente te das cuenta que somos uno, sin lugar a duda. Así, no te cabe la duda ahí de que todos somos uno y no nada más nosotros como personas, sino con todo lo que nos rodea. Todo se ve, ahí entiendes y constatas de manera total que el observador afecta al observado. Creo que eso fue algo muy, muy interesante y que me marcó muchísimo. O sea, lo pude entender, por mucho que te lo quiera explicar la cuántica, sí, más o menos lo entiendes, pero cuando lo vives con experiencia directa, no te cabe la menor duda. Oye, Betsy, y a mí me llama la atención algo, porque tú cuando hablas de que experimentas las plantas de tus pies enraizándose, cuando tú te experimentas en unión o en conexión con todo lo que hay a tu alrededor, a mí me surge este tema que es precisamente el que quisiera ir abordando contigo, como que hay el despertar de ese otro cuerpo. Algunos autores le llaman el cuerpo que ensueña, ¿no? Este otro cuerpo que se despierta
este otro cuerpo que está, digámoslo así, ahí dormido, ¿verdad? Y que de repente a través de este tipo de sustancias, de este tipo de plantas y de otro tipo de experiencias que no están mediadas por plantas, yo creo que también ahí tenemos una planta interna, sí. Y cuando se despierta este cuerpo, pues experimentas algo que va más allá de la comprensión normal que tenemos de nuestros sentidos, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, o autoras dentro del ámbito de la mística, le llaman pues sentidos extracorpóreos, percepción extrasensorial, sentidos espirituales, ¿no? Yo recuerdo que se hablaba mucho de esto de que tenemos aparte un oído espiritual, un ojo espiritual, un gusto espiritual, una piel espiritual. Vamos, más o menos palabras se refieren precisamente a este otro cuerpo. Claro. Un cuerpo que está dentro de uno mismo, que está dormido y que de repente se despierta. Pero cuando ese cuerpo se despierta, logras experimentar realidades, ¿verdad? Que están más allá de esta realidad, ¿no? Me estoy acordando de la palabra, de este concepto de la puerta de los sentidos, ¿no? Que de ahí viene precisamente el nombre de este grupo de Doors. Claro. Entonces, esta experiencia que te permite conectar con estas otras realidades, ¿verdad? Nos habla también ahí de un cuerpo, ¿no? ¿Tú cómo has vivido esta experiencia del cuerpo contigo, con tus pacientes, con las personas que tú has acompañado? Claro. De hecho, la razón por la que, o la manera en la que yo llegué a usar esto como terapia, porque bueno, ahorita está ya muy en boga, ¿no? Pero hace 8 años no se hablaba de esto de esa manera. Y justo llegué a entender que esto era lo que quería hacer, porque estaba tratando de ayudar a un hermano que estaba en una situación de depresión. Y le dije, vente, vamos a comernos unos honguitos juntos, ¿no? Sobre todo para que él se calmara. Pero fue una experiencia tan sanadora donde precisamente era el contacto y entonces podía yo ver cómo al abrazarlo era como si mi campo energético se uniera al de él y en una inteligencia más allá de lo que una mente racional puede pretender, había un contacto que iba mucho más allá, un contacto energético, un contacto de mucho amor. Entonces era muy tangible a nivel del cuerpo. Sentías, por ejemplo, no sé, me acuerdo que mis dedos era como si se metieran en su cuerpo y era como ramas que entraban en su cuerpo, porque aparte todo es como muy orgánico, ¿no? Como plantas, porque al consumir un hongo realmente estás consumiendo toda esa inteligencia y esa sabiduría que la planta ha ido acumulando a lo largo de, pues no sé cuántos millones de años tengan los hongos en la tierra, ¿no? Entonces todo se vuelve muy orgánico y sentía yo cómo era ese entrelazamiento cuántico. Entonces cuando tú tocas a alguien con toda esa intención y aparte bajo la influencia de esta sustancia, se vuelve muy tangible lo que está pasando a nivel del cuerpo con la intención, porque siempre es todo la intención. Si tú no tienes intención, todo se pierde, ¿no? Y era como estoy aquí, mi cuerpo está con el tuyo, toda mi intención está aquí en el cuerpo y lo puedes sentir de manera muy profunda y biodescodificando puedes entender qué pasa del lado derecho, qué pasa del lado izquierdo, qué pasa en ciertos órganos, ¿no? Que tienen cierta energía, que van a resonar con cierta emoción. Entonces todo eso no es que, o sea, es un entendimiento muy profundo porque lo estás viviendo con todos tus sentidos, con todo el cuerpo. Fíjate que ahorita que hablas sobre tu hermano y el tema de la depresión, una hipótesis que yo he venido trabajando es que precisamente cuando trabajamos en psicoterapia somática, trabajamos con la coraza caracteromuscular, una coraza que ya había planteado Wilhelm Reich, y que al trabajar con la coraza,
pues obviamente hay un elemento muscular, de fascia, de tendones, de ligamentos, de vísceras, de órganos, pero hay dimensiones de tensión orgánica mucho más profundas, a donde no llega la mano, Claro. a donde no llega el dedo. Y esos niveles de tensión profunda, muchas veces, por ejemplo, a través de la terapia hablada, a través del significante, a través de la interpretación, se pueden tocar. La palabra puede tocar el cuerpo ahí donde la mano no llega. Pero yo me di cuenta que con la psilocibina, esta experiencia permitía que el cuerpo, que la coraza se disolviera parcialmente o totalmente, y que esta disolución de la coraza le permitía al propio paciente poder navegar en este océano orgánico y simbólico del cuerpo. O sea, hay algo ahí que permite conectarnos ya no solamente con el todo, con la unidad del allá afuera, sino hay algo que también nos permite conectarnos en ese insight, como tú muy bien lo mencionabas, ¿no? O sea, ahí en la toma de la psilocibina se rompen estos bloqueos internos que nos permiten llevar a cabo esa mirada interior, ¿no, Bets? ¿Tú cómo lo ves? Claro, y sobre todo veo cómo se rompe, ahorita que comentabas esto, es como si se rompiera precisamente un velo, porque ya no estás sintiendo al cuerpo bajo el condicionamiento mental que tenemos constantemente, ¿no? Toda esta, el cerebro parlanchino y todo el juicio, como que eso se cae. Y en el momento en el que ese juicio se cae, tú puedes experimentar tu cuerpo de manera más libre, de manera menos condicionada. Entonces, y empiezas a resignificar el cuerpo y a verlo como un símbolo de tu mente. Y creo que es así como se empieza a trabajar el trauma. Hay algo ahí de arrebatamiento interno, ¿no? O sea, me explico un poco. Yo recuerdo que en mi experiencia había sucesos internos que yo no podía controlar. Por ejemplo, yo recuerdo que en la segunda ola de mi experiencia me llegaban muchos citas, libros, autores, versos, y yo decía, ya, pero no podía detener eso. O sea, hay algo ahí, de repente, hay algo que te arrebata donde tu ego se experimenta completamente impotente. O sea, el ego dice, sí, conozco todo esto, pero no está dentro de mi fortaleza, no está dentro de mi control, ¿no? Entonces, esa experiencia de descontrol puede ser como muy abrumadora, como decir chino, o sea, hay algo dentro de mí que no puedo controlar, pero por otro lado también una experiencia de mucha impotencia si quieres controlar, o sea, si no te dejas a la deriva y quieres oponerte a todo eso que estás experimentando, se lleva a cabo toda una lucha interna, ¿no? Totalmente. De hecho, es casi una constante, sobre todo en personas que no lo han probado, ¿no? Que es como su primera vez. Es esta resistencia. Y a veces pienso que es hasta la resistencia del ego a saber que va a ser por un momento disuelto, ¿no? Que ahora en ese momento no va a tener el control. Entonces es como el ego el que se resiste a soltar, pero es como una pequeña muerte, ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta de todo el miedo que tienes, o sea, en tu personalidad. Si eres una persona que es muy miedosa o muy controladora o muy aprensiva, pues va a ser más difícil que te dejes ir y te dejes caer que una persona que sabe fluir, ¿no? Pero ya una vez soltando, viene esta paz y esta ligereza donde dices, ok, y es hermoso saber que no tienes control, o sea, yo puedo considerarme una persona controladora y es algo tan paradójico el decir, quiero tener el control, pero en realidad no lo quieres porque te cansa, porque es algo que está generando una tensión constante, ¿no? Entonces, a la hora que tú dices, ok, yo no puedo con esto, y siento que es así mismo la vida, ¿no? La vida te eleva si tú dejas de poner resistencia. O sea, hay una enseñanza para el ego, porque no es que digas, pues ya esta experiencia me disolvió el ego y ya vivo sin ego, ¿no? O sea,
regresamos al ego, ¿no? Sí. Pero yo creo que sí hay una enseñanza que tiene que ver con esta palabra tan fácil, pero también a la vez tan difícil de decir, que es soltar, Sí. ¿no? O sea, precisamente yo por eso empecé a tener mucho interés en la psilocibina, porque un rasgo, digamos, fundamental de la coraza es precisamente esa identificación con la imagen, con el cuerpo. Yo soy mi pensamiento, yo soy mis emociones, todos me hacen, ¿no? Entonces, Claro. cuando estás ahí adentro de este gran universo de la, que podemos así llamar como este campo mental, te das cuenta que realmente tienes muy poca incidencia, ya no sobre el mundo, No. o sea, sino sobre ti mismo, sobre ti mismo. O sea, es impresionante el poder saberte que dentro de tu propio universo solamente eres un granito de arena, ¿no? O sea, hay algo ahí como de lo inmenso, Sí. ¿verdad? Que yo creo que fue un poquito como la intuición precisamente de las psicoterapias psicoanalíticas, o cuando hablaban de la psicología profunda. O sea, decir, claro, cuando tú le das, cuando te relajas y empiezas a hablar, puedes hablar de miles y de millones de cosas que suceden dentro de ti, y ahí en la psicoterapia se abre como una ventana. Pero yo cuando consumí la psilocibina, dije, bueno, es que esta ventana que te abre la psicoterapia es apenas la rendija de un alfiler, Claro. de una aguja. O sea, la psilocibina hace un boquetón dentro del ser, y eso te introduce en un campo completamente desconocido, ¿no? Claro. Sí, creo que también es por lo que pasa a nivel fisiológico en el cerebro. Ajá. La psilocibina llega, eh, es como si tumbara los filtros del hipotálamo, ¿no? Todos los sentidos confluyen en el hipotálamo y entonces ya llega filtrado, y llega filtrado pues por todas nuestras experiencias pasadas, por todo el condicionamiento que tenga cada uno, ¿no? Con sus experiencias bonitas y con sus experiencias feas. Entonces, todo lo que nosotros recibimos del exterior, pues llega al cerebro, pasa por el hipotálamo, se filtra y es así como lo percibimos. Y cuando tomas la psilocibina, esta afecta al hipotálamo y entonces todos esos filtros se caen y tú percibes realmente lo que hay. O sea, realmente quien tiene la experiencia, ya sea la psilocibina, la ayahuasca, el peyote, todos estos enteógenos, te das cuenta de que no estás alucinando, estás percibiendo de manera muy extensa. Es una percepción más que alterada, acrecentada. Entonces es por eso que percibes precisamente como dices, como si llegara un mundo de información que no estás abierto a recibir en otro momento con tantos condicionamientos mentales, ¿no? Sí, es esto un poquito, qué bueno que lo mencionas, porque antes sí se utilizaba mucho el concepto de alteración de la conciencia, Uh-huh. ¿no? Y actualmente ya se utiliza el concepto de ampliación de la conciencia, Claro, ¿no? sí. Digamos, porque el concepto de alteración de la conciencia tendría también como una connotación patológica. Sí, claro. Si algo está alterado, pues Sí, entra dentro de este elemento como negativo. patológico, ¿no? Entonces, cuando se habla de amplificación, pues ya queda a un lado lo patológico, y nos habla precisamente de esta ampliación de la percepción, de esta ampliación de la conciencia también interna, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en el caso de que mencionas a tu hermano, cuando este cuerpo se despierta y logra experimentar más cosas, porque hay un elemento importante de la depresión, que es la anedonia, Uh-huh. ¿no? O sea, la falta de sentir placer. Tus Claro, sentidos están cerrados y no experimentas placer, porque hay una especie también ahí de desconexión con tus propios sentidos, ¿no? uh-huh. Entonces, la psilocibina permite también volver a reconectarte internamente.
Sí. Volver a reconectar tu cerebro con tu médula espinal, tu cerebro con todo tu sistema nervioso periférico, tu cerebro con tu mente y el medio ambiente, y hay una experiencia inmersiva dentro de la realidad. Y cuando hablamos de la realidad, pues no es la realidad común, sino hay una experiencia superpuesta como de realidades, ¿no? O sea, ahí es difícil entender si es pasado, si es presente, si es futuro, si es simbólico. O sea, ahí hay como una especie de revoltura en términos de que no es racional, aparentemente, ¿no? Entonces, esto también lleva a esa conexión interna, Betsy, ¿no? Me parece, no sé qué es lo que le haya pasado después a tu hermano con toda esta experiencia de la psilocibina. Sí, fue muy sanador, porque aparte existe este miedo al miedo. Y él tenía mucho miedo de un ataque de pánico, porque ya le había pasado una vez. Entonces era precisamente este miedo al miedo, ¿no? Y dentro de la sesión, que se convirtió en una sesión, sin querer, pudo brincar ese miedo a sentir el pánico y la hiperventilación y el torcerse, ¿no? Entonces llegó justo al punto donde iba a pasar eso, y me acuerdo que yo solo decía, pues deja que es que no te vas a morir, ¿no? No pasa nada, no te vas a morir. Trata de entender por qué está pasando esto, ¿no? Y en todo ese sentir el cuerpo, porque era como creo que incluso es miedo a estar en el cuerpo por esta necesidad de control. Entonces, al permitirte estar totalmente presente en el cuerpo y ver realmente qué es lo que va a pasar y soltar el control de lo que está pasando, fue que lo pudo brincar. Nunca más tuvo miedo a un ataque de pánico después de eso. Oh, wow, me gustó mucho esa frase que utilizaste, miedo a estar en el cuerpo. Porque Ajá. Fíjate que cuando hemos trabajado todo este tema del cuerpo traumatizado, hay un elemento que es, tengo miedo a estar en el cuerpo porque mi cuerpo lo experimento amenazante y amenazado. Porque una cosa es sentirte amenazado por un estresor externo, ¿no? Claro. Un perro, por ejemplo. Y otra cosa es sentirte amenazado por tu propio cuerpo, que ahí no tienes formas de escapar. Sí. ¿No? O sea, del perro puedes correr, sí. Pero de tu cuerpo, de la taquicardia, de la asfixia, del sofocamiento, del dolor, ¿cómo escapas, no? La única forma de escapar es disociarte, ¿no? Es como salirte del cuerpo, ¿verdad? Entonces, sí sucede algo ahí en la experiencia psiconáutica de este enteógeno que te lleva como a perforar el cuerpo traumatizado. Te lleva como a traspasar esta parte. Y yo quería compartirte también esto, porque por lo menos mi experiencia, mi primera experiencia con la psilocibina, no fue para nada mística. O sea, porque ahí me decían, no, te vas a ir tú con tu conocimiento y tu experiencia vas a llegar. Yo decía, no, a mí siempre que tomo eso, a mí me llevan a otro lugar que no es a donde, no es lo bonito, ¿no? O sea, a mí no me llevan a Disney, a mí me lleva al inframundo, ¿no? Wow. Entonces, mi experiencia, mis experiencias no han sido realmente agradables, ni han sido luminosas, ni han sido trascendentales en ese sentido de lo luminoso, ¿no? Más bien, a mí me han conectado con situaciones de mucha angustia. Wow. Y me ha tocado acompañar a personas que experimentan lo mismo. O sea, ¿sabes? Y he estado, y busqué de hecho en la literatura, en lo que son experiencias cercanas a la muerte, porque claro, muchas personas cuando hablan de esas experiencias cercanas, hablan de que pues ven seres de luz, ven ángeles, ven a sus seres queridos, ven a Jesús, ven, no sé. Pero hay otro grupo de personas que ven eso que en la religión le llaman el infierno. Ajá.
¿no? Experimentan, tienen una experiencia que de hecho no son agradables, nada agradables, ¿no? Y entonces a mí me empezó a interesar esas experiencias, digámoslo así, atípicas, Sí. esas experiencias que van desde lo angustiante hasta lo aterrador. Y Ujú. yo considero que yo puedo acompañar ese tipo de experiencias porque yo pasé por una de esas, ¿no? Posiblemente sea la rememoración de una experiencia traumática. Quiero pensar mucho en Groff cuando habla sobre los sueños y que diferentes tipos de sueños angustiantes pueden estar expresando experiencias traumáticas, por ejemplo, durante el parto, ¿no? Ujú. Y es un poquito como yo tengo esa hipótesis, que posiblemente la psilocibina te lleve a esos lugares para atravesarlos, Claro. no para disolverlos. No es que diga, no es que la psilocibina te diga, no, todo es bonito y el universo es Disney, sino te dice, también hay esto, pero aún eso que existe ahí y que lo experimentas, también es tan real, pero a la vez es tan ilusorio que lo puedes atravesar. Claro. No sé si a ti te ha tocado acompañar a personas con este tipo de experiencias, Betsy. Sí, 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 no, de todo, de todo. Y también es muy importante, o sea, no puedes acompañar a alguien si no lo has experimentado, ¿no? De hecho, he tenido experiencias con los hongos, yo, donde me ha llevado a lugares muy oscuros, pero como si me lo estuviera mostrando para que yo pudiera acompañar. Ha sido muy, muy interesante, pero me parece muy extraño que ¿te pasa siempre? O sea, siempre que consumes los hongos es así. No, solamente en esa cantidad, ¿verdad? En esa modalidad, solamente los consumí una vez, más o menos algo así. ¿Qué serán? ¿Como Ya, 3 gramos? estos ya están secos. Posiblemente, y ya solamente los posteriores han sido más bien microdosis o varias microdosis, Mm, que la experiencia realmente ha sido muy, muy buena, ajá. ¿no? Pero esa primera experiencia, yo dije, con esta tuve. O De sea, verdad. esa experiencia me dio una enseñanza. Sí, Dije, no, de aquí, o sea, eso que yo viví en esta experiencia, creo que será muy difícil de poder acceder a esa experiencia si no hubiera consumido la claro. psilocibina. Realmente poder llegar, digamos, a esa memoria, a esa configuración de ese momento, de ese espacio, hubiera sido muy, muy, muy difícil, ¿no? Sin embargo, creo que eso está dentro de mí, o sea, es algo que yo puedo reconocer de haber, como tú dices, quitado el velo de una parte de mí a la cual yo no tenía acceso y a la cual en ese momento pude tocarla, ¿no? Y fue tan fuerte la experiencia, de hecho sucedió un mes antes de que falleciera, de hecho, mi mamá. Entonces, esta experiencia la tuve muy presente porque creo que esa experiencia también me permitió poder acompañarme durante el duelo de la muerte de mi madre. O sea, aunque no fue una experiencia agradable, no te puedo decir que sea una experiencia de la cual yo esté arrepentido, de la cual yo diga, no, no me sirvió. Al contrario, me sirvió mucho, muchísimo. Yo creo que me sirvió más que si hubiera tenido una experiencia de luz, trascendental, de Disney, bonito, sino yo creo que me permitió tocar con algo que forma parte también de la vida, que es el sufrimiento, que es la soledad, que es, pues no sé, pues todo esto que a veces hemos hablado de los traumas y las heridas, ¿no? Entonces yo creo que también ahí yo lo tomo así, ese es el sentido que yo le doy. Fue una experiencia que a mí me permitió también atravesar mi proceso de duelo, mi proceso de pérdida desde otro lugar, quizás desde una experiencia más de paz. Y eso es lo que yo te podría como describir. O sea, cuando estaba ahí era a la vez tan aterrador, pero sentí una parte de mí que estaba en paz. O sea, decir, sí es Wow, aterrador, pero está bien, ¿no? claro, claro, qué interesante, Miguel. Es que, ¿sabes qué? Yo he podido verlo así, como una constante. Realmente tú lo sabes, el tiempo es solo una ilusión. Y estas sustancias, a lo largo de un viaje, o sea, de una experiencia psicodélica, tú te das cuenta de que el tiempo se hace chicle, ¿no? Ya sea que lo percibas como que pasó mucho tiempo
o todo pasó muy rápido. El tiempo es algo que es parte de la percepción, pero no es real, o sea, es relativamente real. Entonces yo de verdad creo que nada es porque sí, o sea, todo tiene Ajá. una razón de ser, y tú tomaste esos hongos en ese momento porque así tenía que ser. Fíjate cómo Sí. la muerte es inherente a la vida, o sea, es lo único seguro que tenemos, te vas a morir. No hay una sin la otra. Exacto, entonces está ahí el secreto, ¿no? Sabes, la experiencia de la muerte siempre va a ser muy dolorosa, pero Sí. mantenerse en tu centro y sentir paz dentro de esa experiencia que es terrorífica, que a nadie le gusta, que es densa, difícil, pero si tú estás en tu centro y en paz, pues ya la atravesaste, ¿no? No vas a estar feliz, no vas a estar cantando, pero puedes estar en paz, siempre puedes estar en paz, en cualquier situación. Y creo Es que por eso correcto. pasó así. Sí, sí, sí. Sí, yo creo efectivamente eso, ¿no? O sea, esta experiencia me permitió prepararme fue como una prueba, así lo veo yo, que tiene que ver con conectar con una paz dentro de una situación sumamente desagradable, ¿no? Y yo creo que eso me dio una enseñanza interna. Sí. Y fíjate que yo a partir de eso, también empecé a ver el valor terapéutico de este tipo de experiencias, ¿no? O sea, las personas, me tocó una vez acompañar a una paciente que con una dosis mucho, mucho, mucho más pequeña empezó a experimentar ansiedad, Uh-huh. ¿no? Y entonces hay una parte donde yo les decía, y muchas veces les digo, aprende a estar en la ansiedad sin la ansiedad. O sea, como generar esta separación interna. Claro. Aprende a estar en el miedo sin miedo. O sea, no dejes que el miedo o que la ansiedad te secuestre, pero Uh-huh. tampoco luches contra ella. Como Y un entonces observador. la psilocibina, exacto, como un observador, la psilocibina me dio generó como ese clic interno que me permitió estar ahí sin sentirme completamente secuestrado. O sea, generar esa distancia donde puede decir, ok, estoy en paz, pero sé que esto es abrumador, ¿no? Yo creo que hay algo también en términos de las experiencias traumáticas que la psilocibina te puede brindar, que es precisamente sacarte del secuestro, ¿no? Generar este observador interno donde dices, sí, está de la chingada, Sí. pero aún y a pesar de esto, puedo estar en una sensación de paz, ¿verdad? Porque claro, es cierto, no es que digas, ah, no, pues es que esto horrible es bonito. No es cierto. Esto horrible es horrible, Uh-huh. pero puedo generar una distancia interna y sentirme en paz, ¿no? Yo creo que hay un elemento, así lo considero yo, como terapéutico de la experiencia de la psilocibina. Claro, además, fíjate, he también podido observar cómo depende muchísimo, pues es el set and setting, ¿no? Depende muchísimo dónde te lo estás tomando, con quién te lo estás tomando, si estás solo. Depende también muchísimo de la música, puesto que la música es frecuencia, ¿no? Es muy diferente cuando tú estás escuchando algo a cuando no estás escuchando nada. Y pudiera ser un distractor, ¿no? Porque no sé si tú pusiste música o algo cuando estabas en esa situación. Sí, había cantos, me estaban haciendo cantos, de hecho. Sí, sí, sí. Ok, como tipo Ícaros. Sí, Ah, exacto. ok. Bueno, sí. Lo que pasa es que hay ciertas frecuencias y bueno, se hacían los cantos antes, no era como que ponías un disco, ¿no? O ponías Uh-huh. una canción, o sea, están ellos con su música, Están ahí presentes, claro. ajá, con la vibración de la voz y con la vibración de los instrumentos. Sí. Y todo eso te va llevando a cierta experiencia. Por ejemplo, también es muy importante cómo está preparada la mente. No sé si viste un documental muy interesante, creo que se llama Subiendo la montaña, algo así, está en Sí, Gaia. Muy sí, interesante. Ajá. claro. Sí, 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 Con de meditadores meditación tibet. zen. Sí, con Meditación zen y meditadores. psilocibina.
Claro. Impresionante. Dices, definitivamente una persona experimentada en meditación no lo va a percibir igual que ni un morrito que le gusta irse a tomar los hongos en un rave, o una persona que está todo el tiempo indagando en su mente, como tú, ¿no? O sea, tú puedes tener una mentalidad muy, muy diferente a la mía, porque tú eres mucho más científico, tú estás constantemente estudiando, entonces tu mente está en constante conexión con temas de trauma, ¿sí? Sí, Entonces pudiera todos esos procesos mentales colapsar con una definitivamente. experiencia así, ajá. Yo todo Claro, el hay un determinante está, contextual e histórico sobre esto, sobre la misma experiencia. ¿sí? Y ahí te va a Sí, llevar. claro, porque de alguna forma esta experiencia, yo la entiendo también como la experiencia del sueño. O sea, cuando sueñas, no sueñas aleatoriamente. O sea, te van viniendo símbolos, imágenes, recuerdos de tu vida cotidiana, presente o de hace muchos años, ¿no? Entonces, en la psilocibina también hay algo así como una integración de experiencias, de símbolos, este, o sea, también la psilocibina nos habla de nuestra vida cotidiana, Claro. desde lo más, por ejemplo, a mí la primera ola fue muy juguetona. Uh-huh. O sea, era ver bolitas de colores, como de esos chiclets de bolitas, juguetón, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces eso me recordó mucho mi infancia, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O no es que me haya recordado, sino que ahí a través de eso también estaba de alguna forma conectándome con mi infancia. Pero yo te quería comentar algo también, o sea, en las experiencias que tú has acompañado, Betsy, Uh-huh. ¿qué tanto las personas logran hablar de un desbloqueo? O sea, pienso en personas a lo mejor como tú me clasificas, muy científico, pues no soy muy científico, pero sí le doy la Yo sé que ardilla, también eres dos. Sí, yo la sé que traigo también. constantemente la ardilla, Sí. o personas que a lo mejor no pueden contactar con sus emociones, o personas que quizás tengan dificultades para poder recordar. ¿Qué tanto te ha tocado a ti acompañar a personas que empiecen a sentirse desbloqueadas y que digan, después de esta experiencia pude llorar? O sea, no solamente durante la experiencia, sino el día después, la semana después, que digan, se movió algo dentro de mí, hay un cablecito ahí que estaba peladito y que se volvió a conectar. Claro, mira, te voy a platicar una de las experiencias más hermosas que tuve. De hecho, esa paciente me escribió una carta bellísima, ¿no? Yo le veía a ella que entraba, porque mi consultorio está a un lado de un consultorio de una doctora que pone células madre. Entonces, esta señora de 70 años, canadiense, grandotota, diario entraba arrastrando los pies con su perro, arrastrando los pies enojada, ¿sabes? Hasta como jorobada, como pesada. Yo la sentía y la vibraba muy pesada, ¿no? Entonces, yo creo la doctora le habló de mí, ya llegó conmigo, primero fue una terapia normal de liberación, y ya ahí le comenté más o menos cómo era la terapia con psilocibina. Se animó con 70 años, Miguel. Ok, Con una estructura mental ya muy sí, definida y rígida, ¿no? sí, sí, sí. Fue impresionante, su caso fue impresionante. Bueno, ya, estaba en la sesión conmigo. En mi sesión, pues les doy la medicina. Después, hablan en lo que la medicina patea. Y luego ya pasan a la camilla y empiezo con todo este proceso del cuerpo, ¿no? De tocar el cuerpo, Ok, de sacar energía del cuerpo. Y después ya me retiro para que ellos terminen con su viaje. Yo hasta creí que estaba dormida porque no se movió, en todo el viaje no se movió, y dije, ya se movió la señora aquí. Pero no, no pasó. Termina, la señora se quita el antifaz y así se salen las lágrimas y me dice, me da pena decirte esto. Me da pena, pero te lo voy a decir. Todo el tiempo sentí que el universo me estaba haciendo el amor. Así. ok, Fue, o sea, la manera en la que me lo decía era tan intensa. Dice, me siento amada. Nunca me había sentido amada. Estaba peleada con mi cuerpo. No me gustaba sentir el contacto con nadie. Yo no dije nada, o sea, para mí fue así como, wow, espera.
Al mes me la encuentro en la calle, me abraza, se vuelve loca, te amo, me llena de besos, me dice, soy la mujer más feliz. Estaba delgada, estaba arregladísima, que estaba saliendo con un señor, o sea, a ella le cambió la vida, Miguel, le cambió la vida, ella se convirtió en otra persona. Después en su carta me explicó muchísimas cosas, que ella había vivido, todos sus traumas, cómo había tenido una relación muy dolorosa con su esposo y cómo ella se había pues bloqueado y se había resignado a no amar y a no amarse. Y cómo todo eso cambió en una sola sesión. Pero no pasa así con toda la gente, depende muchísimo de muchísimas cosas. Realmente creo que no se pueden hacer realmente protocolos con este tipo de medicinas porque son mucho, o sea, depende de muchísimos factores. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte, no solamente la medicina, sino también el ser humano, ¿no? Claro. O sea, nuestras complejidades de persona, caso por caso, pues tiene un sinfín de variables que son muy difíciles precisamente de controlar. Pero también eso es lo rico, ¿no? O sea, hay algo ahí de lo inesperado. O sea, yo creo que sí hay cosas que dices, claro, esto se puede esperar del consumo de la psilocibina. Sí. Pero hay otros elementos que dices, bueno, eso en esta persona es la única que lo vivió, en esta otra es la única que lo vivió. O sea, sí hay como una estructura interna de la experiencia, pero dentro de esa estructura hay también vertientes de las experiencias que son muy, muy, muy individuales, que son muy únicas y otras que efectivamente son compartidas, ¿no? Pero qué interesante lo que me compartes, porque efectivamente ese es uno como de mis planteamientos, ¿no? ¿Qué hace la psilocibina en la coraza? Y el planteamiento es que la psilocibina tiene la capacidad de disolver la coraza y que ese momento de disolución es importante trabajarlo porque eso va a permitir precisamente que nuestro organismo, que nuestro sistema nervioso permita también pues reeducarse, ¿no? O sea, tener esta capacidad de poderse abrir. Ahora, tú también mencionas algo ahí, Betsy, que es importante, ahí estás, que es importante, que es... No te encuentro, espérame. ¿Tú sí me ves? Sí, yo sí te veo. Es que ya le moví aquí, ya no te veo yo. Oye, Betsy, y tú hace rato comentaste algo, con esta paciente te acercas y haces trabajo también energético, sí, ¿no? Porque cuando hablamos de coraza, también hablamos de bloqueos energéticos. Entonces, claro, ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahí cuando tú estás experimentando tu viaje y entonces alguien te toca, ¿no? Sí. ¿Qué sucede con todo eso? Porque hay algo ahí a nivel energético, hay fibras que se mueven. Aparte uno siente más, porque mi experiencia ha sido esa, o sea, un pequeño rozón se experimenta como algo gigante, ¿no? O sea, todo se hace estereofónico, envolvente. Sí, muy profundo, ajá. Sí. ¿Qué pasa ahí cuando tú trabajas con tus pacientes desde este punto de vista energético? Pues creo sobre todo que se hace esta transferencia, ¿no? Esta transferencia de el terapeuta tiene que haberse preparado incluso desde un día antes. Es lo que he visto en mi experiencia, ¿no? No puedes llegar tú con tus problemas y tu propio estado eléctrico distorsionado y lastimado, no sé cómo explicártelo, como discordante, y tocar a un paciente en ese estado porque hay una transferencia. Entonces, por ejemplo, dicen, no me acuerdo quién decía, pero es un ejemplo muy hermoso que a mí me revela mucho. Es cuando hay una habitación oscura, no te vas a poner a pelear con la oscuridad, solo prendes la luz, ¿no? Entonces, si una persona está viviendo un estado oscuro, tú tienes que estar en una templanza energética, emocional, vibracional,
de paz y de amor para poder elevar a esa persona en esa emoción, ¿no? Entonces creo que es lo que está pasando. El terapeuta tiene que estar muy centrado y lleno de un auténtico sentimiento de amor, de servicio, para poder transmutar esa energía. Y por ejemplo, ahí yo te preguntaría, ¿cuál sería la diferencia entre trabajar con una paciente sin psilocibina, o sea, energéticamente, sí, sin psilocibina y con psilocibina? ¿Cuál sería ahí la diferencia? Pues muchísima. Lo que pasa es esto que te digo, ¿no? Vamos por la vida con bloqueos, con corazas, con filtros basados en nuestras propias experiencias, en nuestro trauma, en nuestro dolor, de todo, ¿no? Entonces, tú llegas con toda esa armadura encima. Ya. Y no penetra. Muchas veces no penetran ni las palabras, ni las cartas del tarot, no penetra. Pero si tú le das psilocibina, esas armaduras empiezan a caer y entonces ya puede entrar sin tantos filtros, sin tantos miedos, porque tú estás proyectando todo el tiempo juicios, ¿no? O sea, llega una persona, ve al terapeuta y dice, esta vieja, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué me va a decir? A lo mejor ni sabe. Y entonces ya no recibes, no estás en postura, en posición de recibir. Y lo que hacen los hongos es eso, te abren en todos los niveles, ¿no? Como es arriba, es abajo, como es acá en la mente, es en el cuerpo. Entonces, se abre la mente para recibir y el cuerpo también se abre para recibir. Creo que ahí radica la diferencia. Me gusta esta palabra que utilizas de filtros, porque yo creo que expresa muy bien una de las funciones de la coraza. Sí. O sea, una de las funciones de la coraza tiene que ver con la defensa. Y en esa defensa, pues es una defensa que permite que cosas entren y que cosas no entren. Pero una de las funciones también de la coraza es que la coraza tiende a interpretar como amenazante cosas que no lo son. Exacto, sí. ¿No? O sea, es digamos como esa experiencia del Quijote peleando con molinos de viento, con sombras, ¿verdad? Y muchas veces vamos así en la vida. Vamos peleando, luchando, invertimos mucha energía en esas luchas y en sostener esos filtros. Sí. Porque si bien son filtros que nos distorsionan la realidad, también son filtros que en su momento nos funcionaron, nos sirvieron para sobrevivir, pero actualmente pues ya son filtros que más bien pues, nos colocan a lo mejor en una posición muy paranoide, en una posición de mucha hipersensibilidad, en una posición donde a lo mejor esta coraza nos lleva a distorsiones en las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esta disolución de los filtros, porque entonces la persona también está permitiéndose experimentarse desde otro lugar. Saber que yo no soy esos filtros, ¿no? Si son filtros que se me impusieron, con los cuales yo me identifiqué, pero esa persona acorazada no soy yo. Claro. Claro, creo que el sello de los hongos es el amor. Y el amor rompe con el miedo. Y lo que nos hace ponernos corazas, armaduras, es miedo a eso, ¿no? Tenemos que protegernos porque tenemos miedo. Y lo que hacen los honguitos es abrirte al amor. Y al abrirte al amor, sueltas poco a poco ese miedo, ¿no? Es diferente para cada persona, pero creo que sí, ahí está el sello, ¿no? Porque pudieras incluso tú decir en tu experiencia donde fue terrorífica y dolorosa, había amor, ¿no? Sí, claro. Es que precisamente mi experiencia, pues yo creo que un tipo de amor que no es como este amor, digamos, yo pienso mucho cuando en ese tipo de experiencias se habla de amor, pienso mucho también en esas experiencias religiosas de Dios te ama, pero fíjate que más lo que experimenté fue el amor en su vertiente de paz. Sí, el verdadero o sea, paz.
exacto, no fue algo así como que, ay, me siento inundado, me siento muy querido, me siento muy valioso, sino es más, fue más como, me siento tranquilo, me siento en paz, ¿no? Claro. Me gustó de hecho mucho la experiencia de la película, del documental este que hablas de Subiendo la Montaña. Uh-huh. Me identifiqué mucho con esos momentos como de meditación, de estar sentado, de estar sintiendo, de contar tu respiración, este, como de no experimentar algo, no asociar la felicidad con una experiencia desbordante de alegría, sino exacto, sino experimentar la felicidad como algo, como una paz interna. Claro. Esa experiencia a mí me marcó mucho. Ahí entendí muchas cosas que tienen que ver quizás con esta expectativa cultural de la felicidad, ¿no? Esto de que, claro, sentirme feliz es sentirme con una alegría desbordante No, y es muy efímera, exacto. pero esta paz que yo experimenté es una paz que aún y a pesar de la adversidad, ahí está. No es que digas, es una situación adversa y experimento felicidad. No, es en la adversidad sentir este tipo de amor del corazón que tiene que ver con la paz interior. Fue algo para mí muy, muy importante desde ese punto de vista, ¿no? Sí, Pero sí. sí, estoy de acuerdo contigo, tiene que ver con el tema precisamente del amor, por Sí, supuesto. desgraciadamente, las palabras tienen una carga energética y también condicionada, ¿no? Claro, la gente escucha amor y como, bueno, ves el mundo y dices, no manches, ¿cuál amor? ¿No? ¿Cuál amor? Ajá. Ajá, y claro que lo vemos desde nuestro miedo, desde nuestra desilusión, vemos la palabra amor como en lucecitas rosas y decimos, no, no te creo nada, ¿no? Pero Ajá, definitivamente claro. no es ese amor, es un amor que no tiene opuesto. Y ese amor que no tiene opuesto, porque nosotros definitivamente en nuestra condición humana no sabemos amar, siempre tiene un opuesto. Sí te amo, pero, Sí, ajá, y la paz no, la paz es como donde el péndulo llega al centro, ajá, donde ya tampoco hay un opuesto. Y, exactamente, y es como esa paz que se alcanza donde hay aceptación y silencio, ¿no? exacto. Muy bien, Betsy. Oye, pues ya vamos finalizando este episodio, Betsy. Y cuéntanos un poquito dónde estás, qué estás armando ahorita, qué proyectos tienes en puerta, Betsy. Pues yo tengo mi consultorio en Chapala, acá vivo, que radico. Me encanta el Chapala, lago. Jalisco. Sí, Chapala, Jalisco. La energía de Chapala es muy especial. Entonces acá estoy. Doy terapia de liberación psicosomática y pues ya el broche de oro es la sesión con psilocibina, ¿no? Como proyectos, pues tengo varios en puerta donde se puede integrar diferentes disciplinas, ¿no? Como la danza terapia, el tarot es un recurso muy valioso, pues, que es como el lenguaje del subconsciente. Trabajo mucho con el Mm, tarot también. Entonces, ahorita estoy armando, pues, algunos cursos eh, para poder llegar a contactar con un ser que va más allá de todas las historias que nos hemos contado todo el tiempo tan limitantes, ¿no? ok. Muy bien, Betsy. Pues ahí están los datos de Betsy por si quieren contactarla, ¿verdad, Betsy? Gracias, claro que Ahí sí. te pueden contactar para sesiones individuales, también sesiones grupales estás dando, A o veces solamente sesiones individual, grupales. No, sí, sí, hay. dependiendo. Uh-huh. Ok, excelente, Betsy. Oye, pues te agradezco mucho que Gracias hayas a estado aquí conmigo en este espacio. Espero que no sea la última vez para seguir profundizando sobre estos temas. ¿Te parece? Padrísimo, Miguel. Muchísimas gracias a ti. Gracias a ti. Te mando un abrazo, Betsy. Nos vemos pronto. Abrazos, gracias, bye. Saludos a todos y a todas. Chao. Gracias, Miguel, bye.